lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy nos vamos a enfocar precisamente en el tema de la acción transformadora que se manifiesta aquí en 2 grandes mujeres, como la madre de nuestro Señor Jesucristo, María Santísima, y también en Isabel, la madre de Juan el Bautista. Todo esto es signo, hermanos y hermanas, de los planes de Dios cómo se fija en nosotros, ¿verdad?, para usarnos como instrumentos en materia de su plan de salvación, y la disposición que han tenido estas 2 grandes mujeres que juegan papeles de protagonismo importantísimo, que responden con fidelidad a los planes de Dios. Es cosa maravillosa. Hoy, hermanos y hermanas, en la primera lectura hay 2 lecturas para escoger. Yo he escogido la lectura de Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 16, y de ahí solamente quiero recordar el versículo final de Romanos, porque con él también vamos a inspirarnos en la reflexión de la palabra de Dios hoy. Y en ese versículo 16b del capítulo 12 de Romanos dice lo siguiente Pablo: no busquen grandezas y vayan a lo humilde, no se tengan por sabios. ¿Y por qué señalamos esto, hermanos y hermanas? Porque en los humildes es que se manifiesta Dios. En aquellos que no tienen pretensión de ser sabios y saberlo todo, es que se manifiesta Dios. Ahí es donde obra Dios, ahí es donde transforma Dios. En María y en Isabel nosotros vemos, y conociendo la historia, hermanos y hermanas, que son mujeres humildes, son mujeres sencillas, y en su sencillez y en su humildad, pues, hermanos y hermanas, son mujeres que no gozan de cosas grandes, ¿verdad?, en términos de inteligencia, de ser intelectuales, no, sino que son del diario común, y con ellas nos podemos identificar nosotros. Tengamos eso en mente, hermanos y hermanas. Hoy vernos dentro de la humildad, vernos dentro de la necesidad de la sabiduría de Dios, dentro de la humildad, porque reconocemos lo que nos hace falta, aquello que carecemos y necesitamos de parte de Dios. Y así las cosas, podemos entender que necesitamos la acción transformadora de Dios. Necesitamos la acción transformadora de Dios. Esa es la idea fuerza. La acción transformadora de Dios. Aquí Isabel, hermanos y hermanas, dice algo en el versículo 43
que lo vamos a tomar de punto de partida de la reflexión de hoy. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Hazte tú esa pregunta también, como me la he hecho yo para reflexionar hoy la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que nos visite la madre de nuestro Señor? Si acaso, hermanos y hermanas, podemos entender que María nos visita, que María nos viene a ver, que María toca nuestras puertas, que María quiere entrar en nuestra intimidad. Hay una traducción que pone ese versículo 43 de esta forma: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿No? ¿Quién soy yo y qué merezco yo? O sea, ¿cómo merezco yo que venga a visitarme la madre de mi Señor? Y ya nosotros hemos visto hoy, con la primera lectura, que cuando estamos en humildad, hermanos y hermanas, que cuando no hacemos alardes de sabiduría y de grande inteligencia o de lo que lo sabemos todo, ahí es donde Dios visita, ahí es donde Jesús visita, ahí es donde el Espíritu Santo se manifiesta, ahí es donde María visita, ¿no? Dentro de todo lo que podamos pensar hoy. Lo que tenemos que pensar hoy, hermanos y hermanas, y enfocar nuestra reflexión hoy es en cómo María y cómo Isabel experimentan la acción transformadora de Dios en su vida. Tienes que prestar atención en esto porque tú y yo queremos experimentar la acción que transforma a Dios nuestras vidas. Y todo el mundo como cristiano, como discípulo, está buscando eso. Hay momentos en la vida, hermanos y hermanas, donde nosotros debemos dejar que Dios nos hable, que Jesús nos hable, que el Espíritu Santo nos hable, que María se comunique, que nos hable. Y escucha eso bien, que comunique el mensaje que tiene que transmitirnos. Podríamos nosotros hoy reflexionar que María en muchos momentos lo que nos quiere es comunicar un mensaje, ¿no? Muchas veces en la relación que nosotros tenemos con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Madre de nuestro Señor, con María Santísima, hermanos y hermanas, nosotros queremos hablar con ella, nosotros queremos comunicarnos con ella, nosotros queremos transmitirle algo que nos ocupa. Como es madre y somos hijos, pues siempre como que nuestra agenda va en términos de hablar con ella, de comunicarle, que no hay nada malo con esto, hermanos y hermanas, es parte de lo que nosotros hemos aprendido en nuestra relación con la madre de nuestro Señor. Pero a veces tenemos que pensar también, hermanos y hermanas, que nos quieren transmitir algo, ¿no? Nos quieren transmitir algún mensaje, hermanos y hermanas. Dejemos hablar a María en nuestras vidas. Porque algo también ella quiere comunicarnos, algo también ella quiere transmitir. Hoy María e Isabel, hermanos y hermanas, nos comunican lo que Dios ha hecho por ellas. Piensen en eso. María Santísima en muchos momentos nos quiere transmitir lo que Dios ha hecho en ella. Lo quiere testimoniar, lo quiere proclamar. Y también, hermanos, como nosotros debemos esperar lo mismo de parte de Dios en nuestras vidas. O sea, lo mismo que le pasa a María, lo mismo que le pasa a Isabel en esa transformación en su vida por la obra que Dios ha hecho en ellas, por ser humildes, por no hacer alarde de inteligencia, de grandeza, de saberlo todo. Pues hermanos y hermanas, hay una manifestación, hay una transformación por parte de Dios porque hay una disposición tremenda. Y eso es lo que nos quieren transmitir. ¿Qué podemos sacar nosotros hoy? Varios puntos para ayudarnos en ese nivel. Tal vez en este ejercicio espiritual que estamos haciendo hoy, celebrando la visitación de la bienaventurada Virgen María a su prima Isabel. Número 1, hermanos y hermanas, ¿has notado tú que estas dos santas mujeres están llenas de alegría? Cuando hablan, cuando se comunican, están llenas de alegría. ¿Has visto tú a María con cara de alegría, con cara de felicidad cuando vas a donde ella? ¿O la ves triste? ¿La ves como la dolorosa del Viernes Santo? ¿No has visto a una María que sonríe cuando te ve llegar, cuando la invocas, cuando estás ante su presencia? Y a la misma vez, hermanos y hermanas, lo que realmente nos tratan de comunicar no viene solo en un hablar. Hoy la palabra nos dice que ambas mujeres cantaron himnos, ¿no? Escuchar el canto de María, escuchar lo que transmite el canto de alegría de María y de Isabel también, porque aquí si profundizamos en la palabra de Dios también, Isabel va a cantar. ¿Sabes tú eso? Alegría en María
cuando acudimos a ella, un cántico que debemos escuchar a ver qué nos quiere transmitir. En segundo lugar, hermanos y hermanas, lo que cantan estas mujeres, ambas, es la acción de un Dios liberador con su pueblo. Este es el mensaje que hay dentro de su cántico. Eso es lo que quieren transmitir. Y cuando el mensaje es de liberación, lo que nos está diciendo María en su proclamación es que si acaso somos esclavos, si acaso tenemos dependencias, Dios es quien nos libera. Eso lo quiere comunicar María, hermanos y hermanas, con su mensaje. O sea, que nos dejemos transformar por la acción de Dios que nos desata, que nos libera. Eso está envuelto en todo eso. En tercer lugar, hermanos y hermanas, María e Isabel nos dan fe y nos dan testimonio hoy de que Dios cumple sus promesas, ¿no? Dios cumple sus promesas. Te lo está transmitiendo María. Dios no es moroso. Dios no incumple. Dios cumple sus promesas para que lo tengamos presente. María dice que su Hijo cumple sus promesas, que el Padre de su Hijo, que es Dios, es capaz de cumplir sus promesas. ¿Cuándo? ¿Verdad? Preguntaría uno. ¿Cuándo es que Dios cumple sus promesas? ¿Cuándo es que Dios es fiel? Si te fijas en María, hermanos y hermanas, muy temprano en la vida, ¿verdad? La doncella, una adolescente, en ella está cumpliendo Dios sus promesas. Muy joven, de hecho, María aquí significa todo ese plan de inicio del Nuevo Testamento. Cuando te fijas en Isabel, un poquito más tarde, María ya es una anciana, una mujer entrada en edad, simboliza el Antiguo Testamento también. O sea, cuando se convierte Dios en un Dios fiel en nuestras vidas, puede ser que sea en la juventud, puede ser que sea cuando somos mayores, o puede ser que sea en ambos momentos, cuando soy joven o cuando soy adulto. La cuestión es tener la disposición, hermanos y hermanas, para dejar que Dios transforme nuestras vidas. En cuarto lugar, la proclamación de María nos asegura, hermanos y hermanas, y nos transmite y nos deja saber que nuestro Dios es un Dios fiel. ¿No? Pues si cumple sus promesas es porque es un Dios fiel. Y por eso, al cumplir sus promesas, hermanos y hermanas, no falla. Es lo que está diciendo María. María nos dice hoy, ¿sabes qué? El Dios en quien tú crees, que es el Dios en quien yo creo, no falla al cumplir sus promesas. En quinto lugar, hermanos y hermanas, Dios está atento. Es lo que transmite María en esta magnífica. Dios está atento, presta atención a la realidad que tú estás viviendo, al momento y la situación que tú estás viviendo, porque eso es lo que transmite María en ese magnífica, ¿no? ¿Atento a qué? Preguntaría uno. Pues, hermanos y hermanas, a realizar nuestras esperanzas. A realizar nuestras esperanzas, porque tú y yo estamos identificados también como los pobres de Dios. Pobres a nivel material, pobres también a nivel espiritual, por nuestra poca fe, por nuestra inclinación al pecado, por nuestra desobediencia a los mandamientos, por nuestra falta de fidelidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios, por las veces en que hemos fallado en alcanzar la santidad, por las veces en que no hemos podido obedecer, hermanos y hermanas, y por las veces también en que nuestra vocación cristiana se ve afectada por nuestros fallos, por nuestra poca fortaleza o falta de fe. En ese sentido, hermanos y hermanas, Dios está atento a todo lo que nos está pasando, y esa es la atención que Dios quiere brindarnos a cada uno de nosotros. En todo sentido, o resumiendo ese punto, Dios se fija en si somos indignos, si el mundo por sus consecuencias nos ha vuelto indignos ante la presencia de Dios. Dios quiere transformar dándonos la dignidad, hermanos y hermanas, que a veces perdemos en el mundo en que vivimos, ¿no? En sexto lugar, fijémonos también que tanto María como su prima Isabel, hermanos y hermanas, están llenas y en ellas resuena la voz del Espíritu Santo, ¿no? En ellas también obra el Espíritu Santo de Dios. Todo el seguidor de María, hermanos y hermanas, tiene que tener una apertura al Espíritu Santo, porque María está llena del Espíritu Santo. María tiene la gracia de Dios.
Entonces se transforma la vida de nosotros por la obra del Espíritu Santo, lo que está diciendo María. También Isabel, ¿no? Una apertura a este Espíritu de Dios, a este Espíritu que es el mismo Hijo, obrando en nuestras vidas. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, fíjate y date cuenta en algo de Isabel, que es importante aquí para nosotros también verlo como un mensaje que nos dirige. Isabel alaba la fe de María. Nosotros nos apoyamos en la fe de María, como nos apoyamos en la fe de cualquier persona, hermanos y hermanas, que nos da un testimonio excelente de su entrega al seguimiento de Dios y al creer en Dios. Por eso la fe es importante en las otras personas. Yo la admiro, me inspira, me fortalece. Yo me apoyo en la fe del que obra bien, hermanos y hermanas. Por eso el padre tiene que tener fe, la madre tiene que tener fe, porque sus hijos se van a apoyar en eso. El esposo tiene que tener fe, porque la esposa se apoya en la fe del padre, del esposo, al igual que los hijos. Y la madre, hermanos y hermanas, o la esposa con fe, porque ellos van a apoyarse en su fe. Por lo tanto, Isabel admira la fe de María, que es joven y ella es anciana. Ella vive el milagro del don de la nueva vida también en la situación del embarazo de Juan el Bautista. Pero entonces María, al transmitir su fe, le sirve de apoyo a Isabel en su ancianidad, hermanos y hermanas. Que eso también se transmite en nosotros, ¿no? Apoyémonos de la fe de María. Eso es lo importante también ahí como mensaje de ella. En octavo lugar, hermanos y hermanas, y finalmente María en el Magnificat que hemos escuchado hoy nos dice que Dios va a intervenir en nuestras vidas, que se han convertido en unas vidas desiguales en el mundo, y Él tiene conciencia de eso por la injusticia que a veces somos víctimas de ella en el mundo. Y Dios, hermanos y hermanas, va a traer igualdad, porque ese Magnífica encierra toda esa liberación en los desiguales del mundo, que a consecuencia de seguir las cosas de Dios nos volvemos distintos, diferentes, que no somos del montón, y al crearse esa desigualdad, Dios va a intervenir con aquellos que son alejados, con aquellos que son excluidos, señalados, porque su vida es vida de entrega a las cosas de Dios. Todo eso, hermanos y hermanas, ocurre hoy. Entonces, en la disposición, esos 8 puntos, por lo menos en resumen, tienen parte de lo que debemos de pensar hoy en el Magníficat. Hay muchas otras cosas, pero por lo menos verlo desde ese punto de vista. Mira la acción transformadora de Dios en María, mira la acción transformadora de Dios en Isabel, en una joven, ¿no? En una mujer anciana. Y a la misma vez identifícate, haz lo tuyo, deja que Dios obre. Tienes que ser humilde y tienes que reconocer que poco conozco yo, Señor, de tus caminos, y soy débil. ¿Cómo concluimos hoy? ¿O a qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas? Mira, respondiendo a las 2 preguntas iniciales que hicimos nosotros, inspirados en la fe de Isabel, y sobre todo en lo que también Isabel dice: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿O cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Si tienes fe, hermanos y hermanas, piensa en esto. Tú y yo somos dignos de la visita de la madre de nuestro Señor, y nos lo merecemos. Ten esa fe y ora así delante de Dios. Dejemos que María, hermanos y hermanas, nos hable. Vamos a escuchar lo que tiene que decir María. María, hermanos y hermanas, lo que tiene es un mensaje. Lo que tiene es un mensaje de testimonio para cada uno de nosotros, ¿no? Ella quiere transmitir lo que ella ha vivido para que tú lo tomes de ejemplo y te apoyes en ese testimonio. Como madre, hermanos y hermanas, María es maestra. María es maestra, maestra que nos enseña, escucha, aprende, sigue los pasos que dice la Virgen María. Deja que te instruya la Virgen María en muchos momentos. Ella nos quiere cuidar y eso tú lo sabes como madre. Ella nos quiere proteger y eso tú lo sabes como madre. María Isabel, las 2, hermanos y hermanas, hoy nos transmiten a nosotros lo que le transmite Dios a los pobres de Dios. Y tenemos también que vernos en esa humildad, en esa necesidad de la sabiduría de Dios, que somos pobres ante Dios, que es en las cosas del diario vivir. María nos enseña eso, nos dice eso hoy, nos habla eso hoy.
en las cosas tuyas, de la vida cotidiana, del diario vivir, de lo que tú haces constantemente, desde que te levantas hasta que te acuestas en tu día de 24 horas, hermanos y hermanas, ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde Dios se manifiesta, que te puede tomar acostado en la cama, que te puede tomar en tu trabajo, que te puede tomar en la iglesia, que te puede tomar practicando un deporte, en esas cosas, en el diario vivir. Ahí es que se manifiesta Dios. Allí donde hay gozo, hermanos y hermanas, entiéndelo, se manifiesta Dios, nos dice María. Allí donde hay alegría, se manifiesta Dios, nos dice María. Allí donde nos abrazamos, se manifiesta Dios. Allí donde hay embarazos, como hoy, se manifiesta Dios. Allí donde hay niños y niñas por nacer, allí se manifiesta Dios. Allí donde hay jóvenes, allí se manifiesta Dios. Allí donde hay ancianos y ancianas, se manifiesta Dios. Donde están los pobres, donde están los pequeños, allí donde están, hermanos y hermanas, todo aquel que se dedica al servicio al prójimo, llama al prójimo, ahí es que se manifiesta Dios. Y eso nos lo está diciendo hoy María con sus palabras. Donde hay gente disponible, se manifiesta Dios. Donde hay gente decidida, se manifiesta Dios. Donde hay gente humilde, sencilla, ahí es que se manifiesta Dios. Eso es lo que María nos dice, hermanos y hermanas. Ellas, tanto María como Isabel, hermanos y hermanas, nos comunican que si tú y yo somos decididos en la llamada de Dios, en las cosas de Dios, si somos decididos y nos entregamos totalmente a Dios, Dios nos va a transformar. Y tú y yo seremos capaces de proclamar las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Amén y amén. Sí, hermano, una llamada de parte de María, cuando me apoyo en su fe, de que hombre, mujer, ya es hora de que tú y yo proclamemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y en las vidas de aquellos que están con nosotros. Pues hermanos y hermanas, así llegamos al final de la reflexión, siempre con una oración a nuestro Padre Dios del cielo. Hoy no tenemos un salmo como tal. Hay momentos en que la iglesia no nos pone un salmo, sino que nos pone lo que se llama un interleccional. Y un interleccional es un trozo de alguna palabra, de algún himno del Antiguo Testamento, de alguna palabra importante de los profetas. Por eso hoy el salmo es sustituido por ese interleccional que está en Isaías 12, versículos 2 al 6. Y presenta precisamente el capítulo 12 de Isaías, si lo lees, si tienes tiempo para leerlo, habla acerca del cántico que elevan a Dios los que se sienten rescatados por parte de Dios, himno de los rescatados. Y oramos el versículo 2 de ese capítulo a nuestro Dios, inspirados por las palabras de Isaías. Oremos. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre y que siempre nos sirva de guía y de ayuda a la intercesión continua de María Santísima, que siempre nos dice, hagan lo que Él les diga. Con el favor de Dios nos vemos mañana, aquí mismo, nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Te vaya bonito en todo cuanto hagas en el día de hoy.